Hola amado, Dios te bendiga, buen día. Qué bueno saludarte en este momento. Deseo grandes bendiciones para tu vida. Hoy quiero invitarte a estudiar la palabra del Señor. Nos corresponde leer el capítulo número 2 del Evangelio según San Juan. En este capítulo encontramos varios eventos importantes en la vida de Jesús. Versículo 1 al 11 aparece las bodas de Caná. Y dentro de ese relato aparece un milagro interesante, el primer milagro de Jesús, que es la transformación del agua en vino, versículos 6 al 10. Luego, versículo 13 al 22, aparece el momento cuando Jesús purifica el templo, relatos que ya pudimos reflexionar allí en el capítulo 21 de Mateo y Marcos 11 y Lucas 19. Ese es un relato similar de los evangelios sinópticos. Y luego, versículo 23 al 25, algo peculiar de Juan, y es que habla sobre cómo Jesús conoce a la humanidad. Te conoce a ti y me conoce a mí, querido hermano. Aplicaciones que podemos sacar del capítulo 2 de Juan. La boda en Caná nos enseña sobre la presencia y la providencia de Dios en nuestras vidas. La transformación del agua en vino nos muestra el poder y la autoridad de Jesús. La limpieza del templo nos enseña sobre la santidad y la pureza que Dios requiere. Y el conocimiento que Dios tiene del hombre nos enseña que a Él no se le escapa nada y que no podemos engañarlo, porque Él nos conoce. 4 preguntas para reflexionar a través del capítulo 2 de Juan. Primero, ¿qué significa para mí la presencia y la providencia de Dios en mi vida? Segundo, ¿cómo puedo demostrar fe y obediencia en mi relación con Dios? Tercera pregunta, ¿qué áreas de mi vida necesitan ser limpiadas para reflejar la santidad de Dios? Jesús purificó el templo porque estaba contaminado, estaba lleno de ladrones, habían convertido el lugar de oración de Dios en una cueva de ladrones, por eso Jesús lo purificó. Ahora, ¿qué áreas de mi vida están convirtiéndose en otra cosa para lo que Dios la creó y deben ser purificadas? ¿Qué son? ¿Cómo puedo aplicar la enseñanza sobre la transformación del agua en vino en mi vida? ¿Cómo puede Dios transformar mi vida? Es importante que reflexionemos en esto y vayamos entonces al texto bíblico. Dice la Biblia, Juan 2, al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Las bodas eran una de las celebraciones más hermosas que tenían los judíos. Para ellos esto era demasiado vital, especial. Y una boda duraba una semana aproximadamente, 7 días. En la mitad de la semana se celebraba como tal la ceremonia. Pero el invitado, o más bien quien estaba invitando, en este caso el novio, debía hacer provisión para alimentar y proveerle todo lo que necesitaba la persona durante esa semana, los invitados. Por eso antes de tú casarte, antes de organizar la boda, tenías que tener en cuenta todos estos detalles en el presupuesto. Porque las personas en aquel entonces dedicaban mucho sus vidas a trabajar, eran muy trabajadoras. Así que cuando a ti te invitaban a una boda, pues tú apartabas la semana, dejabas tu trabajo para ir a un lugar, a una boda. Debían alimentarte durante esa semana. Por eso era muy importante, o sea, no cualquiera se casaba. Era una celebración magna, era una celebración maravillosa. Luego de la boda, la pareja era pasada por toda la ciudad para que todo el pueblo que no pudo ir a la celebración viese a los novios y llegaban a la casa entonces del novio. Era interesante la celebración, algo hermoso. Pero había algo, y dice el texto bíblico, versículo 2, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Interesante esto, porque en esta boda, una celebración maravillosa, pero habían tomado la mejor decisión, esta pareja, la mejor decisión de sus vidas, y es invitar a Jesús a su matrimonio. Esto es algo vital, querido amigo, querido hermano, para nuestros hogares. En los hogares hay problemas, hay diferencias, hay dificultades. Es difícil a veces sobrellevar las cosas, pero si nosotros tenemos a Jesús como nuestro invitado principal, habrá prosperidad, y no solo prosperidad, porque a veces hay momentos difíciles, pero ante todo habrá solución para esos momentos difíciles, porque Jesús es la solución. Y esta pareja tomó la mejor decisión, y es invitar a Jesús a su hogar. Por eso, querido amigo, yo te invito a ti para que tú hagas de Jesús el huésped principal de tu hogar. En la educación de tus hijos, Jesús te puede ayudar, puede fortalecer tu vida, pero necesitas que tu esposa, tu esposo, no sé si estoy hablando para una dama o un caballero, pero que tu pareja esté conectada contigo y conectado a Dios.
cordón de 3 dobleces no se rompe fácilmente. Lo leímos ya en el Antiguo Testamento, es importante. Así que esta pareja lo entendió muy bien, sabían que Jesús debía estar invitado allí. Ahora, el hecho de que Jesús, como te mencionaba, esté en un hogar no quiere decir que todo sea color de rosa, que no hayan problemas. No, al contrario, van a haber muchos problemas. ¿Sabes por qué? Porque a Satanás no le interesa que tú estés feliz. Satanás no quiere que tú y yo estemos con Cristo. Y cuando nosotros tratamos de arreglar la vida, entonces el enemigo viene y nos pone tropiezos para que nosotros lleguemos a pensar que estar con Cristo es difícil o es horrible o es malo porque vienen problemas. Entonces mejor decimos, yo estaba bien antes estaba mejor, ahora estoy en quiebra, ahora estoy en crisis, antes estaba mejor, y por eso algunos se van. Pero ese es el objetivo de Satanás, el objetivo del enemigo de Dios es hacerte separar de Cristo. Sin embargo, tú y yo debemos permanecer. Recuerda lo que leímos en el capítulo 21, versículo 19 de Lucas. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Ahí está, paciencia para soportar y estar cerca de Cristo Jesús. Esta pareja tenía a Jesús, pero el hecho de que Jesús estuviese allí no quiere decir que no fuesen a tener problemas, vuelvo y lo repito, porque aparece un problema, dice el versículo 3, y faltando el vino, ahí está el problema. Después de faltar el vino, dice la madre de Jesús, dijo, no tienen vino. Ahora tú puedes decir, pero ¿qué problema es que falte el vino? ¿Podían ir a comprar? Sí, eso para nuestros días es fácil, porque si tú estás en una celebración, se te acabó la bebida, entonces fácilmente puedes preparar. Pero ¿qué implicaba para ellos preparar vino en ese momento? Era difícil. Habían hecho la provisión y todo para que no faltara. Pero tal vez en el conteo del novio no estaban otras personas, quizá, no sé, el presupuesto que había hecho no le alcanzó. Ahora, ponerse a preparar vino, tenían que ir a recoger las uvas, luego pisarlas allá en el lagar y luego entonces permitir que el vino llegara. Era demasiado tiempo. Cuando la gente se enterase que el vino faltaba, iban a haber murmuraciones. ¿Por qué? Porque para los israelitas, los judíos, el vino era un elemento vital en las celebraciones. El vino era sinónimo de alegría, de regocijo. No es que ellos fuesen alcohólicos o que fuesen adictos al vino, simplemente era la cultura. Una fiesta sin vino era una fiesta amargada, horrible, porque el vino es sinónimo de alegría, de regocijo. Así que si la pareja no ofrecía vino, entonces era terrible todo, el problema era inmenso, serio. Pero mira bien, Jesús estaba allí. Y ahora, cuando la madre le dice, no tienen vino, Jesús decide resolver el asunto. No voy a meterme en detallitos allí porque pues el tiempo no nos alcanza para estudiar detalles, pero sí el milagro y el propósito del milagro. Jesús involucra a las personas en el milagro. Pero antes de eso, interesante lo que dice el versículo 5. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Y ahí está la clave. Mira, hoy día muchos exaltan a María, hoy día muchos adoran a María y tienen a María como una santa mujer que está en el cielo. Sí, María fue una mujer especial, santa porque Dios la escogió. Santo es alguien apartado para Dios y tú y yo somos santos, querido hermano. Una vez que fuimos bautizados, entramos en ese proceso de la santidad. Pero María no es más que ninguna otra persona, simplemente que fue privilegiada y, como le dijo Elizabeth, bienaventurada, bendita entre todas las mujeres, porque ella fue la escogida por Dios para dar a luz a Jesús. Eso es algo especial, pero no quiere decir que María sea más que cualquier otra persona. Era un ser humano normal, igual que cualquier otro. Y ella murió como cualquier otro mortal. Su cuerpo se descompuso, ahora se convirtió en polvo y espera en su tumba el momento en que Cristo venga a esta tierra y la resucite. O sea, María no está en el cielo, pero sí dejó una lección importantísima. Y aquí dice, haced todo lo que os dijere. Y esto es muy importante. María, la madre de Jesús, le dijo a las personas allí y nos dice a nosotros. Recuerda que Juan es escrito para toda la humanidad, así que este mensaje es para toda la humanidad en todas las épocas de la historia de la humanidad. Y allí les dice, haz todo lo que Jesús te dice. Si tú quieres tener éxito en tu vida, querido amigo, haz todo lo que Jesús te diga y entonces tendrás éxito. Las personas recibieron este mensaje
Y ahora Jesús les dice, versículo 6, y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua. ¿Y qué hicieron ellos? Dice, las llenaron hasta arriba. Nótese bien, allí ellos obedecieron la palabra que les dio María. Hagan todo lo que Él les diga. Lo hicieron y ellos recibieron el milagro. Mira, la pareja ni siquiera se dio cuenta. Interesante todo esto. Pero había un serio problema. Jesús pudo haberlo resuelto solo, haber dicho como en otras ocasiones hizo milagros y el vino aparecía. Pero ¿por qué manda a llenar las tinajas de agua? ¿Por qué manda a estas personas? ¿Sabes por qué? Porque Jesús quiere involucrarnos en la redención de la humanidad. Él puede hacer solo todo, pero nos involucra a nosotros porque quiere hacernos partícipes. Recuerda que tú y yo somos ministros de la reconciliación, dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 18. Ministros, o sea, debemos participar en la reconciliación de las personas con Dios. Él nos hace partícipes a nosotros, porque Él quiere que la parte humana se una con lo divino, y cuando lo humano y lo divino se unen, hay gran poder, y allí se vio reflejado. Entonces les dijo, dice el versículo 8, sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Nótese bien cómo Juan hace énfasis en la obediencia de estas personas. Ellos pudieron decir, pero maestro, nosotros necesitamos es vino, no agua. Lo pudieron criticar, pudieron colocarse en contra de Jesús, sí, pero el milagro no iba a llegar. Lo hicieron todo como Jesús les dijo y recibieron el milagro. Primero llenaron las tinajas de agua. Luego sacaron pensando en que era agua y se lo iban a llevar al maestresala. Ellos tal vez pudieron pensar, pero es que necesitamos es vino, no agua. ¿Cómo nos va a pedir llevarle agua al maestresala? Nos van a regañar. Sin embargo lo hicieron, dice, se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, dice, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Interesante. Y este hogar se fortaleció y su reputación quedó en alto. Cuando estuvo en quiebra, sin embargo, quedó en alto. ¿Por qué? Porque Jesús estaba allí, solucionó el problema. ¿Pero por qué lo solucionó? Porque las personas hicieron lo que Él les pidió. Querido hermano, aquí hay una grande lección. Haz lo que Jesús te pide y entonces tendrás éxito. Luego viene el versículo 13 al 22, donde Jesús purifica el templo. No vamos a hablar de esto porque ya lo pude estudiar en el capítulo 21 de Mateo, Marcos 11 y Lucas 19. Pero voy a cerrar con el versículo 23 al 25, porque es importante lo que dice allí el texto. Mira lo que dice Juan. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Pero mira bien por qué creyeron. Dice, viendo las señales que hacía. Y esto es triste, porque sucede hoy igual también. Muchas personas siguen a Jesús porque esperan recibir un milagro de Jesús. Si no hay milagros, entonces no creen. Tienen un problema en su vida, una enfermedad, y le piden a Dios, buscan la iglesia tratando de encontrar el milagro, la solución para su problema. Luego que tal vez el problema es solucionado, entonces se van. O si el problema no es solucionado, entonces no creen. O sea, basan su fe en los milagros, en las señales. Y esto no puede ser así, no podemos permitirnos esto, querido hermano, porque es una fe vacilante. Realmente no es fe, estamos esperando evidencias. Si no hay evidencias, entonces no creemos. Esto no es bueno. ¿Y por qué no es bueno? Porque dice el texto bíblico que sin fe es imposible agradar a Dios. Y aquí el versículo 24 de Juan 2 lo dice. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. O sea, no se agradaba, no confiaba en estas personas que venían a buscarlo solamente por los milagros. No tenían fe en Él realmente. No lo estaban buscando a Él, estaban buscando un milagro y ya. Jesús conoce tu corazón, querido amigo, y dice, versículo 25, y no tenía necesidad de que nadie le dijese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Querido amigo, esto es algo muy importante. Jesús te conoce, Jesús sabe quién eres tú. Jesús conoce tus pensamientos, tus planes, tus objetivos, tus metas, todo te conoce Jesús. No puedes engañarlo.
Podrás engañar a las personas, pero a Jesús no. Por eso ten muy en cuenta lo que haces, porque Jesús está pendiente de ti. Él sabe de ti, Él te conoce, Él te oye, Él te ve, Él escucha tus pensamientos. No lo puedes engañar. Por eso es importante ir a Él, abrirle nuestro corazón, contarle todo lo que hay en nosotros. No te quedes nada para ti, porque Él lo conoce todo y solo espera que tú le abras el corazón, no para Él saber, porque Él lo sabe, sino para que tú te desahogues, le cuentes y de esa manera confíes plenamente en Él. Estas son las lecciones que encontramos en el capítulo 2 del Evangelio según San Juan. Que el Señor te bendiga. ¡Feliz día!